En Serra Verde, una pequeña ciudad tranquila en el interior de Minas Gerais, el día a día transcurría a un ritmo lento y tranquilo, donde la vida parecía arrastrarse sin grandes acontecimientos. Las calles de adoquinado se extendían entre campos de café y pequeñas colinas verdes, creando un escenario bucólico y acogedor. Pero allí, entre los habitantes que solo pasaban por los lugares conocidos, había un ser solitario, de apariencia imponente, al que pocos prestaban atención. Trueno, un pastor alemán de pelaje oscuro y brillante. En el pasado, Trueno había sido bien tratado, pero ahora, abandonado, se arrastraba por las calles de la ciudad, dependiendo de la bondad esporádica de los habitantes para sobrevivir. Sus ojos, sin embargo, reflejaban algo más profundo que la simple tristeza de un perro sin dueño. Había una melancolía que parecía formar parte de su alma, como si llevara el peso de un abandono que no podía entender. Trueno tenía la rutina del perro de la calle, despertando temprano al sonido del gallo e ir en busca de comida, siempre pasando silenciosamente por las mismas esquinas y los mismos rostros. Pero algo estaba a punto de cambiar, algo que nunca habría imaginado. Esa noche, el viento helado soplaba por las calles de Serra Verde, anunciando la llegada de un invierno riguroso. Trueno, como de costumbre, buscaba refugio en la antigua estación de trenes, donde el viento no cortaba tanto. Allí, acostado bajo el alero, una sensación extraña lo envolvió. Escuchó algo, un sonido suave y casi imperceptible, que no era el ruido habitual de la ciudad. El sonido era de algo frágil, algo vulnerable. Intrigado, Trueno levantó las orejas y, sin dudarlo, siguió el sonido. El rastro lo llevó hasta el borde de un camino de tierra, donde, en medio de la oscuridad, vio algo que le arrancó un impulso incontrolable. Un bebé, abandonado y temblando de frío, envuelto solo por una manta fina, parecía estar al borde de la muerte. El pequeño ser, con la piel morena, enrojecida por el frío, miraba al cielo, pero no parecía llorar. Su mirada, sin embargo, era la de alguien completamente vulnerable, pero con una pureza conmovedora que hizo que el corazón de Trueno latiera más fuerte. Sin pensarlo dos veces, Trueno se acostó junto al niño, dejando que su cuerpo caliente sirviera de abrigo para el bebé. Algo dentro de Trueno le decía que debía proteger a ese ser indefenso, y el instinto de un perro que ya había sufrido abandono fue rápidamente superado por la necesidad de cuidar, como si la soledad de ambos finalmente hubiera encontrado una razón para existir. Trueno, con los sentidos agudizados y una lealtad instintiva que parecía haber surgido desde lo más profundo de su alma, permaneció acostado junto al bebé, protegiéndolo del frío. El llanto que antes no había resonado comenzó a manifestarse. El pequeño Gabriel, ahora envuelto en el calor del perro, parecía darse cuenta de que allí estaba su refugio. El sonido de su llanto era casi angustiante, una manifestación de todo el miedo y la incomodidad que había experimentado. Pero al acurrucarse en el pelaje de Trueno, el llanto fue disminuyendo. La presión y el miedo estaban siendo calmados por la presencia inesperada de un ser que en cualquier otra circunstancia habría sido visto como una amenaza. Sin embargo, algo en esa noche trascendía la naturaleza de lo que normalmente sería un encuentro de desconfianza. Trueno, con su postura protectora, se había convertido en un guardián silencioso, casi sobrenatural, para ese ser tan frágil. La escena era surreal. El perro, experto en detectar peligros, estaba ahora frente al mayor desafío de su vida. Pero el peligro aún no había pasado. Trueno lo sabía. Sentía los ojos atentos a su alrededor, una presencia oculta en las sombras que, aunque no era visible a simple vista, estaba allí. Los lobos guarás, depredadores nativos de la región, eran conocidos por su astucia y habilidad para cazar en grupo, especialmente en noches como aquella,
El sonido del llanto del bebé los había atraído. La brisa cortante trajo consigo el olor de los lobos, que se acercaban. Los animales, como fantasmas de la noche, emergían de la oscuridad, moviéndose silenciosamente, pero con ojos brillantes que denunciaban su presencia. Trueno sabía que debía actuar rápido. En su mente se formó una estrategia, no por la razón, sino por pura instintividad. Se levantó, posicionándose entre el bebé y las sombras. Su cuerpo, grande y musculoso, se convirtió en una barrera impenetrable, y sus ladridos resonaron por la noche como un aviso. Los lobos vacilaron, pero no retrocedieron. Sabían que el perro no era cualquier animal de la calle, sino un adversario que valía la pena probar. Con valentía renovada, Trueno avanzó, emitiendo un gruñido feroz, desafiando la aproximación de los depredadores. Los lobos se acercaron lentamente, pero la determinación de Trueno no los intimidó. El perro gruñó con más fuerza, avanzando un paso, desafiando la embestida de los depredadores. El más audaz de los lobos dio un salto, intentando alcanzar al niño, pero Trueno se lanzó con la rapidez de un rayo, poniéndose entre el bebé y el enemigo. Sus dientes blancos, afilados como cuchillas, brillaron a la luz de la luna mientras mordía con precisión, obligando al lobo a retroceder. El impacto de cada golpe hizo que los lobos vacilaran, pero su presión no disminuía. La lucha continuó, intensa y brutal, en el campo abierto al borde del camino de tierra. El viento cortante parecía intensificarse, como si la naturaleza presionara para que esa batalla llegara a su fin. El miedo de perder al bebé, de fallar en su misión, movía a Trueno como nunca antes. La tensión del momento se extendía como una onda de electricidad, y el instinto de supervivencia del perro se manifestaba con fuerza total. Aún con las heridas comenzando a aparecer en su cuerpo, se negaba a rendirse. Cada ladrido, cada movimiento, era una expresión de su lucha interna. El deseo de proteger al niño de cualquier manera, costara lo que costara. Pero la lucha no era fácil. A cada ataque repelido, más lobos surgían de las sombras. Trueno sabía que no podría mantener el enfrentamiento por mucho más tiempo. Sus músculos estaban cansados, sus heridas se acumulaban, pero el pensamiento de fallar lo impedía rendirse. Fue cuando el bebé comenzó a llorar nuevamente, en un creciente desespero, que Trueno tuvo la idea. Con un último esfuerzo, tomó al bebé con la boca, delicadamente, pero con firmeza, y comenzó a correr hacia lo que sabía que era el único refugio seguro. La granja Recanto das Araras, visible a lo lejos, a pesar de las dificultades del camino. El sonido del llanto del bebé, que antes había sido una señal de debilidad, ahora era un grito de lucha y resistencia. Trueno no miró atrás. Sabía que el viaje sería difícil, pero su única prioridad era llevar al niño a un lugar seguro. El viento golpeaba fuerte su rostro, y la oscuridad parecía devorar todo alrededor. Pero la visión de la granja, iluminada por la tenue luz de la luna, era el faro de esperanza que necesitaba. El camino hasta la granja no sería fácil. El terreno era empinado, embarrado por las recientes lluvias, y el suelo irregular. A cada paso, Trueno sentía el peso del bebé en su boca, pero su determinación era mayor que cualquier fatiga que su cuerpo comenzaba a sentir. Cruzó senderos cubiertos de ramas y piedras sueltas, con los músculos tensos, alerta a cualquier señal de peligro. El viento cortante parecía cada vez más fuerte, y el frío comenzaba a penetrar hasta los huesos. Pero lo que realmente lo impulsaba era el llanto del bebé, que seguía resonando en el silencio de la noche, un sonido de desesperación que empujaba a Trueno hacia adelante. A cada kilómetro recorrido sabía que estaba más cerca de garantizar la seguridad del bebé, pero también sentía que los lobos no estaban desistiendo de su caza. El susurro de las hojas y el sonido de las patas ágiles en la vegetación
densa denunciaban la aproximación de los depredadores, y Trueno sentía que la persecución estaba más cerca que nunca. El miedo a ser alcanzado hacía que su corazón latiera más rápido, pero la fuerza de su misión lo hacía seguir sin dudar. El cansancio de Trueno comenzó a ser evidente. Sus pasos ya no eran tan rápidos como antes, y el peso del bebé, que antes parecía una carga soportable, ahora se convertía en una carga pesada. Estaba herido, sus hombros sangraban, y el cansancio lo hacía tambalear, pero no paraba. Sin embargo, lo que no sabía era que los lobos se habían acercado aún más. En un momento, al cruzar un pequeño arroyo, Trueno resbaló en el barro y cayó, haciendo que el bebé casi fuera lanzado de su boca. El susto fue enorme, pero en un reflejo desesperado logró tomar al niño de nuevo, sin dejarlo escapar de su guarda. El agua fría del arroyo corrió por el pelaje de Trueno, pero se levantó rápidamente, consciente de que los lobos estaban más cerca que nunca. Cuando logró equilibrarse y retomar el camino, sintió una presencia extraña a su alrededor, y fue cuando los lobos atacaron. Eran rápidos, feroces, y no estaban dispuestos a rendirse. La lucha que siguió fue brutal, y Trueno, a pesar de su agotamiento, luchó con todas las fuerzas que aún le quedaban. Usó su cuerpo como escudo, con los dientes afilados y los ladridos resonando en la noche, alejando a los lobos, pero no sin un costo. Con la adrenalina pulsando en su cuerpo, Trueno se vio enfrentando uno de los mayores desafíos de su vida. Los lobos, con sus dientes afilados y ojos feroces, atacaban en manada, pero el perro no cedía. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y rasguños, y sus movimientos comenzaban a ser más lentos debido al agotamiento, pero no pensaba en rendirse. A cada avance de los lobos se posicionaba entre ellos y el bebé, alejándolos con una fuerza inmensa, como si su vida dependiera de eso. El miedo a fallar se mezclaba con su valentía, y su determinación por proteger al niño era lo único que lo mantenía en pie. Una de las fieras logró rasgar la pierna de Trueno, haciéndolo aullar de dolor, pero no retrocedió. Sus ladridos feroces aún eran suficientes para asustar a los lobos, pero la lucha estaba agotando todo su cuerpo. Ya no sabía qué más hacer para protegerse. El viento cortaba como cuchillas y la oscuridad de la noche parecía intensificarse. Era como si el tiempo se estuviera estirando, haciendo que la situación pareciera interminable. Finalmente, cuando Trueno pensaba que no podría seguir luchando, algo inesperado ocurrió. Oyó el sonido de pasos rápidos, más pesados que los de los lobos, y luego vio una figura familiar que se acercaba en la oscuridad. Un hombre. Era Aparecido, el capataz de la granja Recanto das Araras, que por suerte estaba de patrullaje esa noche. Al darse cuenta de la situación de peligro, Aparecido corrió hacia la lucha, blandiendo un bastón de madera pesado. Gritó para alejar a los lobos, y cuando uno de ellos intentó avanzar hacia el bebé, Aparecido lo golpeó con un golpe certero, haciendo que el animal retrocediera. Trueno, aunque herido y agotado, se apartó momentáneamente, permitiendo que el hombre asumiera la defensa del bebé. Aparecido, entonces, tomó al niño en brazos y corrió hacia la granja, con Trueno justo detrás, decidido a completar su misión. El capataz, con su valentía inesperada, ayudó a alejar a los lobos restantes y finalmente llevó al bebé a la seguridad de la granja. Trueno, a pesar de sus heridas, no se apartó de cerca del bebé. Incluso cuando la amenaza parecía haber pasado, permaneció atento, siempre vigilante, como si nada más importara que la seguridad de Gabriel. El viaje había terminado, pero el vínculo entre Trueno y el bebé acababa de comenzar. Al llegar a la granja Recanto das Araras, Aparecido entró apresuradamente por la puerta de la casa grande, llevando a Gabriel en brazos y con Trueno justo detrás, como un guardián incansable.
Dona Iracema, la propietaria de la granja, estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó el sonido de las puertas abriéndose con prisa. Se dio la vuelta y al ver a Aparecido entrar con el bebé, su mirada se llenó de sorpresa y preocupación. «¿Qué ocurrió, Aparecido?», preguntó ella, al notar el cansancio extremo y el rostro de dolor de Trueno. El capataz, sin perder tiempo, explicó rápidamente que Trueno había encontrado al bebé al borde del camino y lo había protegido de un ataque de lobos. Ella, atónita, miró al perro, que estaba exhausto y con las heridas visibles, pero aún permaneció firme junto al bebé. La escena era surreal, un perro de la calle salvando a un niño abandonado. Dona Iracema, con el instinto maternal aflorado, inmediatamente cuidó de los dos. Primero, trató las heridas de Trueno y luego, con mucho cariño, alimentó al bebé, que finalmente parecía estar seguro. El calor de la casa y el cuidado de Dona Iracema trajeron una sensación de alivio, tanto para el perro como para el niño. Sin embargo, lo que parecía ser el final del viaje de Trueno apenas comenzaba, ya que su historia pronto se esparciría por toda la ciudad, provocando más complicaciones. Mientras la noticia se expandía, las autoridades locales comenzaron a involucrarse, preocupadas por lo que consideraban una situación irregular: la convivencia de un bebé con un perro de la calle. Se llamó a la vigilancia sanitaria para evaluar la situación, temiendo riesgos para la salud del bebé, como posibles enfermedades zoonóticas transmitidas por los animales. Además, se solicitó a la municipalidad verificar las condiciones de vida de Trueno y si podría continuar en un entorno con un niño tan vulnerable. Las primeras reuniones fueron tensas, con muchas preguntas sobre la seguridad y el impacto de esa convivencia. La legislación sanitaria no preveía exactamente este tipo de situación, y la convivencia entre un perro de la calle y un recién nacido, por muy heroica que fuera, no era vista con buenos ojos por las autoridades. Durante semanas, Trueno fue considerado una amenaza potencial para la salud del bebé, y se discutió la separación entre ambos, lo que causó un gran tumulto en la ciudad. Las noticias llegaron a tal proporción que la historia de Trueno y Gabriel se convirtió en un verdadero símbolo de resistencia y amor incondicional. Sin embargo, la lucha aún estaba lejos de terminar. Las tensiones aumentaban a medida que las reuniones con las autoridades locales se volvieron más frecuentes. La separación de Trueno y Gabriel parecía inminente, hasta que la intervención de Cecilia Brandão, del Consejo Municipal de Protección Animal, trajo algo de luz al caso. Cecilia, una defensora ardiente de los derechos de los animales, argumentó con vehemencia que la convivencia entre niños y animales de servicio tiene beneficios comprobados para el desarrollo emocional y psicológico de los niños, y que Trueno, ahora siendo alimentado y tratado adecuadamente, no representaba riesgos para la salud de Gabriel. Para respaldar su argumento, trajo a especialistas veterinarios y psicólogos infantiles que testificaron sobre cómo el vínculo entre Trueno y el bebé estaba ayudando a ambos a sanar de sus soledades. Dona Iracema, que había acogido a Gabriel y Trueno en su casa, también se unió a la causa, describiendo el cariño y la protección que el perro ofrecía al bebé. Relató con emoción los momentos en que Trueno se acostaba junto a Gabriel, como si sintiera el dolor del abandono del bebé, y ambos se encontraban consuelo mutuamente. Cecilia fue incansable en su defensa, utilizando datos científicos y argumentando sobre la importancia de la convivencia entre el perro y el niño, hasta que finalmente los argumentos ganaron fuerza. La separación fue evitada, y Trueno, ahora con el apoyo de la comunidad y las autoridades, permaneció junto a Gabriel, cumpliendo su misión de protección con un cariño que iba más allá de las palabras. Mientras tanto, un evento inesperado surgió para completar el giro de la historia.
El capitán Rodrigo Mascareñas, del Cuerpo de Bomberos, al escuchar sobre el origen de Trueno, recordó un caso ocurrido años antes, cuando él mismo había trabajado en una inundación devastadora en la ciudad vecina. En esa época, Trueno, aún un perro de búsqueda y rescate, había sido una pieza fundamental para rescatar a personas atrapadas en los escombros de una casa inundada. Sin embargo, después del rescate, Trueno se lesionó gravemente y fue dado como no apto para el trabajo, siendo entonces abandonado. La revelación de que Trueno no solo era un perro de la calle, sino un experto de búsqueda y rescate, causó un impacto enorme en todos. El capitán Rodrigo, emocionado al recordar cómo Trueno había salvado vidas en su juventud, organizó un movimiento dentro del Cuerpo de Bomberos para reconocer el valor del perro y ayudarlo a reintegrarse al servicio. Con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y de Cecilia Brandão, la historia de Trueno fue reescrita y el perro, ahora llamado Guardián, fue oficialmente adoptado por la familia de Dona Iracema, convirtiéndose no solo en un héroe local, sino también en un miembro valioso de una nueva familia. Fue rehabilitado con cuidados veterinarios y en reconocimiento a sus logros pasados, fue aceptado nuevamente en el Cuerpo de Bomberos, en una posición de honor donde pasó a ser visto como un símbolo de lealtad y valentía. A medida que pasaba el tiempo, el vínculo entre Gabriel y Trueno se volvía más fuerte cada día. El bebé, ahora bajo el cuidado de Dona Iracema, crecía saludable y feliz, y la presencia de Guardián, como Trueno fue oficialmente renombrado, parecía ser una parte esencial de su desarrollo. El perro, ahora retirado de sus funciones de rescate, se convirtió en una figura constante en la vida de Gabriel. Lo acompañaba en cada momento, acostado a su lado mientras dormía, o corriendo por la granja, como si quisiera asegurarse de que no le sucediera nada malo al pequeño. La conexión entre ellos era palpable, casi mágica, como si los dos hubieran sido hechos para encontrarse. Guardián se convirtió en algo más que una mascota. Era un amigo leal, un protector implacable, y para Gabriel, un miembro de la familia. Dona Iracema, al ver lo mucho que la amistad entre los dos se fortalecía, sentía una paz inmensa, como si hubiera encontrado el equilibrio perfecto para la vida de Gabriel y Guardián. La granja Recanto das Araras, que antes era solo un lugar tranquilo y aislado, ahora se transformaba en un hogar vibrante, lleno de risas y actividades, con la presencia de Trueno siempre allí, como un guardián silencioso, pero esencial para el bienestar de todos. Serra Verde, una pequeña ciudad reservada, comenzó a sentirse orgullosa de la historia de Trueno y Gabriel. Lo que comenzó como un incidente aislado, con un perro de la calle protegiendo a un bebé abandonado, pronto se transformó en una leyenda local, compartida de generación en generación. Los niños de la ciudad adoraban escuchar sobre cómo Trueno, con su enorme valentía, enfrentó lobos para proteger a Gabriel, y cómo él, un animal despreciado por la sociedad, se había convertido en un héroe. Muchos pasaban por la granja Recanto das Araras, esperando ver de cerca al perro que había cambiado tanto la vida del bebé y de la ciudad. Los habitantes de Serra Verde, que antes lo veían como un simple animal, ahora lo trataban con respeto y admiración. Guardián, como siempre, seguía cumpliendo su papel con devoción, pero sin los dolores del pasado. Ya no era un simple perro de la calle, era una leyenda viva, y Gabriel, creciendo fuerte y saludable, sentía que de alguna forma él también era parte de esa historia. El niño comenzó a entender la importancia de la lealtad y el amor incondicional, conceptos que aprendió con su amigo de cuatro patas, que jamás lo dejó solo. Juntos, Trueno y Gabriel se convirtieron en símbolos de una verdadera amistad única, que iba más allá de las palabras, más allá de las barreras de la comprensión.
Con el paso de los años, Trueno, o Guardián como ahora se le llamaba, se convirtió en una figura admirada y respetada no solo en la granja Recanto das Araras, sino en toda Serra Verde. Su estatus como héroe local creció, y la historia de su valentía, lealtad y amor incondicional se difundió aún más. En un evento significativo para la ciudad, el municipio decidió homenajear a Guardián y Gabriel, organizando una ceremonia donde ambos fueron reconocidos públicamente. La plaza principal de Serra Verde, donde antes la gente pasaba sin notarlo, ahora estaba llena de habitantes y visitantes que querían ver al perro héroe que desafió a los lobos para proteger a un bebé. Dona Iracema, con el corazón lleno de orgullo, estaba al lado de Gabriel, que ya se estaba convirtiendo en un joven fuerte y decidido. Guardián estaba allí también, de pie, junto a su mejor amigo, los ojos atentos como siempre, listos para proteger. El alcalde de la ciudad, emocionado, entregó una medalla simbólica a Trueno, reconociéndolo como héroe de Serra Verde. Fue un homenaje simple, pero con un peso inmenso. La ciudad, antes un lugar tranquilo y aislado, ahora veía su nombre siendo recordado en todo el estado, como el lugar que acogió una historia de amor entre un perro y un bebé, y cómo la lealtad de un animal transformó la vida de un niño y de toda una comunidad. La leyenda de Trueno y Gabriel pronto se extendió más allá de los límites de Serra Verde. La historia fue contada en 1900 programas de radio, en periódicos locales e incluso en documentales sobre héroes improbables, aquellos que no buscan reconocimiento, pero lo ganan por su valentía y devoción. Gabriel, ahora un joven adulto, seguía viviendo con Dona Iracema y Guardián, y aunque nunca olvidó el momento en que su vida cambió para siempre, sabía que la verdadera fuerza de esa historia no residía en la batalla con los lobos ni en la medalla recibida, sino en lo que él y Guardián vivieron juntos. La conexión entre ellos, formada en un momento de extrema necesidad y soledad, jamás podría romperse. Los dos, ahora inseparables, se convirtieron en símbolos de amor incondicional, protección y un vínculo que no conocía barreras. Guardián, con la lealtad que siempre demostró, jamás dejó a Gabriel solo, y Gabriel a su vez se convirtió en el mayor defensor de su amigo de cuatro patas, el héroe que tenía el poder de transformar toda una ciudad con su historia de valentía y amor. La historia de Trueno y Gabriel se convirtió en algo más que un recuerdo. Se convirtió en una leyenda que sería contada por muchas generaciones, un ejemplo de que incluso en las sombras de la soledad y el abandono se puede encontrar la forma más pura de amistad y protección. La leyenda de Trueno y Gabriel se extendió como fuego en paja seca, alcanzando las ciudades vecinas e incluso otras regiones del estado. La historia fue contada en las escuelas, en las reuniones comunitarias e incluso en celebraciones religiosas, donde la gente empezó a usar el ejemplo del perro héroe y el bebé rescatado como una metáfora de fe, protección y sacrificio. La vieja plaza de Serra Verde, donde había tenido lugar la ceremonia de homenaje, se convirtió en un punto de encuentro para turistas y locales que venían de lejos para ver la estatua erigida en honor a Guardián. La escultura, hecha en bronce, representaba a Trueno con su mirada protectora, acostado junto a Gabriel, capturando la esencia de su amistad única e indestructible. Muchas personas que visitaban la ciudad se emocionaban al ver la imagen y algunos incluso dejaban flores alrededor de la estatua, como tributo al amor y la valentía que representaba. Dona Iracema, ahora más vieja y con una sonrisa tranquila en su rostro, observaba el crecimiento de Gabriel, que se había convertido en un hombre con un corazón tan grande como el de su guardián. Juntos eran símbolos de resistencia al abandono y de la fuerza que nace de la solidaridad entre los seres vivos. La ciudad de Serra Verde, que antes vivía en su quietud, ahora tenía un legado que sería transmitido por generaciones. Gabriel,
que había crecido al lado de Guardián, se convirtió en un defensor de la causa animal, llevando adelante la historia de su amigo canino para mostrarle al mundo cómo la relación entre seres humanos y animales puede ser profunda y transformadora. Empezó a organizar eventos de recaudación para refugios de animales y escuelas locales, enseñando a los niños sobre la importancia del respeto y la protección de los animales. Compartió su historia en conferencias, destacando el papel fundamental de Trueno en su vida y el poder del vínculo entre ellos. Cuando miraba la estatua de Guardián en la plaza, Gabriel sentía una profunda sensación de gratitud, como si estuviera viendo el espíritu de su amigo allí, inmortalizado. Y, para él, esa amistad que comenzó en las sombras de la soledad y la necesidad, nunca sería olvidada. Mientras los habitantes de Serra Verde contaban la historia de Trueno y Gabriel, la ciudad comenzó a ser reconocida como un lugar donde se celebraba la solidaridad, el coraje y el amor entre seres humanos y animales, creando una cultura de respeto y cuidado que trascendió el tiempo. A medida que pasaron los años, la historia de Trueno y Gabriel se convirtió en parte de la propia identidad de Serra Verde. Las generaciones más jóvenes crecían escuchando sobre el perro héroe y el bebé que él salvó, con la historia siendo contada por los abuelos de los nietos, por los profesores a los estudiantes y por las familias alrededor de las hogueras en las noches de invierno. La leyenda fue transmitida no solo como un cuento de valentía, sino como una lección de vida, la importancia de la lealtad, la amistad incondicional y el amor sin barreras. La estatua de Guardián, erigida en la plaza principal, se convirtió en un punto de peregrinación, no solo para turistas, sino para todos aquellos que buscaban un símbolo de esperanza. Personas de diferentes partes del país venían a Serra Verde para ver la escultura y escuchar la historia. Gabriel, que ahora trabajaba como activista, seguía compartiendo la trayectoria de su amigo de 4 patas por todo Brasil, emocionando multitudes e inspirando a una nueva generación a ser más compasivos con los animales. Fundó una ONG en homenaje a Trueno, llamada Guardián de la Vida, dedicada a rescatar y proteger animales abandonados y a promover la convivencia armoniosa entre humanos y animales. En cada discurso, Gabriel citaba la importancia de su amistad con Trueno y cómo el perro había transformado su vida. Él no fue solo un héroe, decía él, fue un ejemplo de cómo el amor puede cambiar el destino de cualquier ser, sin importar quién sea. En Serra Verde, la cultura local se fortaleció con el tiempo, basada en valores de empatía y cuidado por los seres vivos. La ciudad, que antes pasaba desapercibida, ahora se enorgullecía de su papel como cuna de la mayor historia de lealtad y valentía jamás contada. Las escuelas comenzaron a enseñar a los alumnos sobre la historia de Trueno y Gabriel, incorporando la leyenda al currículo, no solo como una narrativa, sino como un ejemplo de valores humanos esenciales. Se incentivaba a los niños a escribir sobre lo que habían aprendido y muchos se inspiraron para adoptar animales, cuidar de los más vulnerables y convertirse en defensores de la causa animal. En la plaza, alrededor de la estatua de Guardián, comenzaron a ocurrir encuentros comunitarios donde los habitantes intercambiaban experiencias sobre cómo el amor entre seres humanos y animales podía transformar vidas. La historia de Trueno y Gabriel se convirtió en algo más que una simple leyenda. Se convirtió en una filosofía de vida que poco a poco fue cultivada y transmitida a las futuras generaciones. La ciudad de Serra Verde, ahora conocida como el refugio de los héroes, era un lugar donde el espíritu de amistad y protección entre los seres vivos nunca sería olvidado. Y para Gabriel, eso significaba que el legado de su amigo de 4 patas nunca se borraría,
permaneciendo vivo en cada acto de bondad, en cada sonrisa que los niños compartían y en cada vida salvada. El legado de Trueno y Gabriel, que comenzó con un acto de valentía en una noche fría y solitaria, seguía resonando por las generaciones que venían. La ciudad de Serra Verde se transformó en un lugar de referencia para aquellos que creían en la importancia del vínculo entre seres humanos y animales. El municipio comenzó a recibir premios y reconocimientos por sus políticas de bienestar animal y por promover el respeto por la vida de todas las criaturas. Gabriel, ahora con la vida establecida y la misión cumplida, no dejaba de luchar. Veía a su amigo guardián, ahora envejecido, pero aún con esa mirada protectora y amorosa, y sabía que, mientras el perro estuviera a su lado, su misión nunca tendría fin. A cada paso, a cada nuevo proyecto social que creaba, Gabriel sentía que estaba honrando la memoria de Trueno. Veía, por ejemplo, cómo aumentaba el número de adopciones de animales en la ciudad, cómo las escuelas discutían ahora la importancia de la convivencia con los animales y cómo los niños crecían sabiendo que, al igual que la historia de Trueno y Gabriel, cualquiera podría cambiar el destino de otra vida con un simple acto de bondad. La ciudad, antes pequeña y tranquila, ahora era reconocida nacionalmente por ser un símbolo de resiliencia y esperanza. Los turistas que llegaban a Serra Verde se fascinaban con las historias locales, pero ninguna de ellas era tan conmovedora como la de Trueno, el perro de la calle que desafió la naturaleza y el abandono para proteger a un bebé. Y, mientras las generaciones pasaban, el espíritu de guardián seguía vivo, no solo en su estatua de bronce, sino también en las actitudes diarias de cada habitante de Serra Verde. Los niños veían en Trueno un héroe, pero también veían en él un amigo. Y, al igual que él, aprendían la importancia de la lealtad, el respeto y la protección del más vulnerable. Incluso los más viejos, que contaban la historia de Trueno y Gabriel con una pizca de orgullo, sentían que de alguna manera estaban, de algún modo, perpetuando algo mucho mayor que una simple leyenda. Era una filosofía que, al ser transmitida, seguía fortaleciendo los lazos entre todos, humanos, animales y el mundo que los rodea. El amor incondicional que Trueno ofreció a Gabriel y que Gabriel devolvió con tanta intensidad, se convirtió en un ejemplo atemporal. Y mientras Serra Verde crecía y evolucionaba, esta historia nunca desaparecería, permaneciendo eternamente en el corazón de la ciudad y de todos aquellos que pasaran por allí. A medida que los años pasaban, la historia de Trueno y Gabriel se convirtió en algo más que una leyenda. Se transformó en una enseñanza profunda para todos los que la conocían. Gabriel, ahora adulto y padre de familia, no solo mantenía viva la memoria de su amigo, canino, sino que también la transmitía con amor a sus propios hijos. Sabía que su historia era un faro, no solo de valentía, sino de humanidad. Sus hijos crecieron con la imagen de guardián en sus mentes, escuchando sobre el perro que, con su amor incondicional, protegió a un bebé y cambió una ciudad. Aprendían, con los ojos brillando, que la amistad y la lealtad no tenían límites y que a menudo los mayores héroes no estaban en los libros o en las películas, sino en los seres a nuestro alrededor, listos para salvarnos, incluso sin esperar nada a cambio. Cuando Gabriel los llevaba hasta la plaza, donde estaba la estatua de guardián, les enseñaba a mirarla con admiración, no solo por la valentía que el perro tuvo, sino por la grandeza de su corazón. El espíritu de Trueno, ahora inmortalizado en la plaza, seguía inspirando a aquellos que pasaban por allí, haciendo que la ciudad recordara todos los días que el verdadero heroísmo está en pequeños gestos de amor y compasión. Serra Verde, a lo largo de los años, se convirtió en un ejemplo de cómo una comunidad puede ser transformada por un solo acto de bondad.
Los habitantes, que antes estaban atrapados en la rutina diaria y en la tradición, ahora veían el mundo con una perspectiva diferente. Las escuelas de la ciudad continuaron enseñando sobre Trueno y Gabriel, y los valores de amistad, lealtad y protección de los más vulnerables se transmitían de generación en generación. El impacto de su historia no se limitaba a la ciudad, sino que también se extendía a los visitantes que al llegar sentían que Serra Verde tenía algo especial. El nombre de la ciudad pasó a ser sinónimo de unión y respeto, no solo entre los humanos, sino también entre seres humanos y animales. La historia de Trueno y Gabriel se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que, incluso en las adversidades, la compasión y el amor pueden surgir de donde menos se espera y transformar vidas para siempre. Incluso después de tanto tiempo, Guardián, el perro que desafió a los lobos para proteger a un bebé, seguía siendo recordado con cariño y respeto, y su legado vivía en las acciones diarias de los habitantes de Serra Verde, quienes, en sus pequeños gestos, continuaban honrando la memoria de su amigo heroico. El legado de Trueno y Gabriel permaneció vivo no solo en los corazones de los habitantes de Serra Verde, sino también en diversas iniciativas comunitarias que surgieron a lo largo de los años. Inspirados por el vínculo indestructible entre el perro y el bebé, otros lugares alrededor del país comenzaron a crear programas de adopción de animales con foco en el apoyo emocional, y muchas ONGs adoptaron el nombre de Guardián en homenaje al perro que no solo salvó una vida, sino que también enseñó al mundo el verdadero significado de lealtad. Gabriel, ahora con hijos y nietos, nunca dejaba de contar la historia de su infancia y de cómo Trueno, el guardián de su vida, le enseñó más sobre amor y valentía que cualquier otra persona podría. También comenzó a escribir un libro sobre su historia, con la intención de difundir aún más esa lección a las futuras generaciones. El perro que protegió la vida se convirtió en un bestseller, traducido a varios idiomas, y fue leído por personas de todo el mundo, tocando corazones e inspirando a la gente a ser más compasiva y valiente en sus propias vidas. Cada capítulo del libro era un tributo al amor incondicional de Trueno, y a cada nuevo lector que se emocionaba con la historia, el vínculo entre el hombre y el animal cobraba más fuerza y relevancia. Gabriel sentía que al contar esta historia, no solo mantenía viva la memoria de su amigo, sino que también estaba transmitiendo al mundo un ejemplo de cómo, incluso en las situaciones más adversas, la verdadera amistad puede transformar todo. En la plaza de Serra Verde, donde todo comenzó, los hijos de Gabriel ahora jugaban con otros jóvenes de la ciudad, corriendo alrededor de la estatua de Guardián, mientras las historias sobre el perro héroe seguían siendo compartidas con entusiasmo por los mayores. La ciudad, que antes solo era una mancha en el mapa, ahora era reconocida por su comunidad unida y por la compasión que su historia representaba. Y, aunque el tiempo pasó y muchos de los habitantes originales de Serra Verde se fueron, la leyenda de Trueno y Gabriel nunca desapareció. La estatua de Guardián se convirtió no solo en un símbolo de valentía, sino también en un punto de reflexión para aquellos que pasaban por allí. ¿Qué harías por aquellos que no pueden defenderse? Era una pregunta que los turistas se hacían mientras miraban la estatua y, al salir de Serra Verde, se llevaban consigo la sensación de que algo importante les había sido compartido. Para Gabriel, ver la estatua y ver a sus hijos correr a su alrededor, como él lo había hecho años atrás, era la certeza de que la historia de Trueno, el guardián, nunca moriría. Su legado, después de todo, no estaba solo en la memoria, sino en las acciones cotidianas,
en los gestos de bondad que nacían en una ciudad que había aprendido a vivir con la sabiduría de un perro. A medida que pasaron los años, la historia de Trueno y Gabriel se convirtió en una leyenda inmortalizada en la memoria colectiva de Serraverde. La ciudad, que antes era solo un punto aislado en el interior de Minas Gerais, ahora era un símbolo de valentía, lealtad y amor incondicional. Gabriel, ya un hombre anciano, miraba atrás con gratitud, sabiendo que sin su fiel amigo guardián, su vida habría sido completamente diferente. Nunca imaginó que, al encontrar a un perro abandonado, su vida tomaría un giro tan extraordinario. Trueno, el perro de la calle, ahora se convertía en parte de su historia, de la historia de toda la ciudad y tal vez hasta de la historia de Brasil. Cuando Gabriel cerraba los ojos, podía sentir la mirada de Trueno sobre él, la misma protección, la misma dedicación, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Sabía que de alguna manera su amigo seguía estando allí, siempre a su lado, guardando el legado de su amistad. A cada generación que surgía, la historia de Trueno y Gabriel se volvía a contar, y los valores que traía continuaban resonando, fortaleciendo aún más la idea de que los lazos entre humanos y animales pueden ser los más puros y eternos. En su última visita a la plaza donde todo comenzó, Gabriel, ahora con los cabellos blancos y manos temblorosas, se detuvo frente a la estatua de Guardián, la mirada fija en el perro inmortalizado en bronce. Sabía que su jornada estaba casi al final, pero el sentimiento de paz que llenaba su corazón era profundo. A su lado, sus hijos y nietos estaban orgullosos, viendo al hombre que durante tanto tiempo fue un ejemplo de fortaleza y compasión. Gabriel sonrió a la estatua y dijo, con la voz cargada de emoción: «Gracias, amigo mío. Me mostraste lo que significa vivir con valentía y amar sin límites». Se alejó lentamente, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón en paz. La historia de Trueno y Gabriel nunca moriría, porque su leyenda estaría grabada para siempre en el corazón de cada persona que pasara por Serraverde, tocada por la verdadera esencia del amor incondicional, que trasciende el tiempo, el dolor y la soledad. Y así, la historia de un perro de la calle y un bebé abandonado que juntos enfrentaron los peligros del mundo, continuaba viviendo en cada alma que creyera en la fuerza de la verdadera amistad, en la lealtad y en el poder transformador del amor.